Como le habíamos anunciado, hoy vamos a compartir el mensaje que le he titulado El estado intermedio del alma entre la muerte y la resurrección. El estado intermedio del alma entre la muerte y la resurrección. El alma del creyente y el alma del incrédulo, una vez que muere la persona, cuando una persona muere, el alma se desprende, ya no está unida al cuerpo físico. Entonces, esa alma del creyente, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Y qué pasa también con el alma del incrédulo? ¿Para dónde va? ¿Y qué le va a esperar en los juicios de Dios más adelante? Bueno, vamos a estudiar esto. Debemos entender que el alma de las personas, una vez son creadas en la concepción, no mueren porque las almas son eternas. ¿Cómo son las almas? Eternas. Una vez fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, allí en la misma concepción, allí el Señor pone el alma de cada uno de nosotros. Y esa alma, como es algo inmaterial, usted le dice a una persona, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, ¿cierto? Pero ¿está hablando de las fuerzas del corazón físico? No. ¿Del corazón cuál? Espiritual, o sea, el alma. Te amo con toda la fuerza de mi corazón o de mi alma. Está hablando de ese ser interior inmaterial en cada uno de nosotros. Porque el ser humano tenemos la parte física, que es la materia, pero también tenemos la parte inmaterial, que es esa parte almática, esa parte espiritual, y que está allí. Con esa alma amamos, pero también con esa alma se puede odiar. Bueno, vamos a verlo. Eclesiastés 12:7. Vamos a Eclesiastés 12:7. Entonces ya sabemos que una vez somos todo ser humano, una vez es concebido en el vientre de su madre, en esa concepción el Señor le da el alma. Y una vez el alma es creada, esa alma es eterna. Esa alma ya no muere porque es inmaterial. Y dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este cuerpo físico, estas carnitas que usted cuida, que usted se mantiene bañadito, organizadito, las mujeres se ponen bien bonitas, ¿cierto? Bien organizaditas, bien bonitas, bien hermosas, como todas las hermanitas de esta iglesia. ¿Cuántas dicen amén? ¿Feo quién? Feo el diablo, hermano. Nosotros tenemos la hermosura y la gracia de Cristo Jesús. Entonces, este cuerpo físico que vino del polvo, ¿a dónde va? Al polvo. Sea que lo entierren o lo sepulten en una bóveda, o sea que lo cremen. La cremación lo que hace es adelantar el proceso. Lo que se demora años, la cremación lo hace en 40 minutos, una hora, bueno, lo que se tome el tiempo. Adelanta los procesos. Pero todo va a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vamos al polvo. Increíble que eso pase, ¿no? Y es una realidad. Pero eso ya estaba escrito. Mira, es que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este cuerpo físico vuelve al polvo donde fue tomado. Pero el espíritu, la parte almática, la parte inmaterial, esa parte inmaterial, ¿a dónde va? A Dios. Tiene que rendirle cuentas al Señor. Sea creyente o incrédulo, le va a rendir cuentas al Creador. Otro ejemplo es Mateo 25:46. Y aquí el ingeniero hoy lo necesito ahí bien piloso como siempre. Mateo 25:46, eso sí, con los pasajes bíblicos en la pantalla de video. Aquí está ya. Mateo 25:46 dice así la palabra del Señor: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire que el alma del incrédulo eternamente vive, pero es una eternidad de castigo. E irán estos al castigo eterno, los incrédulos. Y los justos, ¿cuántos justos hay en este lugar? Digan amén fuerte. Los justos, los creyentes, ¿vamos a dónde? A la vida eterna.
Mire que a los creyentes le llama vida eterna. Es eternidad, pero con la vida de Dios, con la vida de la gloria, la vida eterna, la vida en abundancia de Dios. Bendito es el Señor. Pero a los incrédulos también su alma es eterna, no muere. Pero ellos van ¿a dónde? Al castigo eterno. Mire, con todo mi corazón y mi amor se lo digo, créalo usted o no lo crea, hay un cielo y hay un infierno. Y el infierno y el cielo existe, así la persona crea o no crea en eso. Eso existe, igual que Dios. Dios no va a dejar de existir porque hay gente que no crea que existe Dios. Dios existe para siempre. Dios es espíritu y es eterno. ¿Qué sucede entre el tiempo en que morimos físicamente y el tiempo en que Cristo vuelve para darnos un cuerpo de resurrección? Hablando de los creyentes. Primero los creyentes. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Entre la muerte física del creyente, o como le llama la Biblia, los que duermen, la muerte física del creyente, y lo que es la resurrección, ¿qué va a pasar? Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vimos cuando la persona muere, parte de este mundo, pero ahorita vemos aquí la resurrección, en este caso la primera resurrección, que es la resurrección de los creyentes. Mi amado, si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también el Señor hará con los que creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creemos que Jesús murió, sí, claro, pero también sabemos que Cristo Jesús resucitó y está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre, dice la palabra del Señor. La primera resurrección es para los creyentes, hablando de su cuerpo físico. Dios va a resucitar el cuerpo físico de los creyentes. En este momento, cuando el Señor venga por la iglesia, lo que se llama el rapto o el arrebatamiento o la traslación de la iglesia, pasamos de la tierra, los creyentes, claro está, pasamos ¿a dónde? Al cielo, a estar en la presencia del Señor, cuando el Señor venga con su pueblo. Sonará la trompeta. El mismo Señor sonará la trompeta. Y solo los creyentes escucharán la voz de la trompeta. Los incrédulos no van a escuchar esa trompeta. Ellos vendrán después, pero en esta primera no. La primera resurrección es ¿para quién? Para los creyentes. Hay una segunda resurrección, que es la que vamos a estudiar más adelantito. Esta es para los creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué sucede entre el tiempo de la muerte y el juicio final ante el gran trono blanco para los incrédulos, que son los pecadores no arrepentidos? Mire que yo digo pecadores no arrepentidos, porque ¿qué es el creyente? Un pecador arrepentido. No va a creer que usted se convirtió a Cristo y usted ya es perfecto y santo. Ni un mal pensamiento le viene por la mente. No. De los que estamos aquí después de convertidos, ¿cuántos hemos pecado? Todos. Entonces, ¿qué somos? Pecadores arrepentidos. Ahora vamos a estudiar de los pecadores no arrepentidos. Los no arrepentidos. Entre el tiempo de la muerte física y el juicio final para los incrédulos, los pecadores no arrepentidos, ¿qué pasa? Vamos a verlo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Llegamos? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? Segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, vimos que los creyentes van a ser resucitados cuando el Señor venga por su pueblo en el arrebatamiento. Dios mismo tocará la trompeta, el mismo Señor tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, tendrán cuerpo glorioso, su alma se une a su cuerpo que ya ha sido resucitado, y los cristianos que estemos vivos, también nuestro cuerpo, este cuerpo físico, va a ser transformado, porque este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, tiene que ser transformado. También tendremos un cuerpo glorificado y estaremos con el Señor. Esa es la primer resurrección. Para el creyente no hay la segunda muerte. No, está la primera, la física, la primerita, pero no la segunda muerte. La segunda muerte es para los incrédulos. Y esa muerte es la peor, porque físicamente, hermano, los profetas, los primeros discípulos, hermanos en la fe que han partido, han pasado por la muerte física. Nosotros pasaremos por la muerte física, si el Señor así lo tiene determinado, antes que venga por su pueblo. O sea, lo grave no es físicamente morirse, no. Lo grave es la muerte segunda. La muerte segunda no es para los creyentes, es para los incrédulos. Porque esa muerte es la muerte espiritual, que significa la condenación por la eternidad. Recuerde, irán estos al castigo eterno y los otros a la vida eterna, los creyentes, los justos. La Biblia nos enseña que está el juicio ante el gran trono blanco. Para la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, a heredar el reino de los cielos. Pero para los incrédulos, el juicio ante el gran trono blanco. Eso va a ser después del reino milenial de Cristo. Bueno, la Biblia nos enseña que ante el gran trono blanco, dice el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los muertos fueron juzgados. Yo pregunto, en este mundo, una vez la persona muere, ¿qué pasa con todo caso que la persona necesita ser juzgada? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa allí? Ahí acaba todo caso. Cogieron al ladrón, lo iban al juicio, pero ahorita que se murió antes, ahí ya con el muerto ya ahí no hay nada, murió todo juzgamiento. Pero aquí me dice que los muertos van a ser juzgados. ¿Cómo un muerto va a ser juzgado? Es porque ha sido levantado de nuevo. Los muertos en esta tierra no se juzgan. Hermano, haya lo que haya hecho, si se murió, ahí ya murió todo, en cuanto a la parte del juzgamiento. Pero aquí me dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cómo están los muertos físicos? ¿Acostados o están de pie? Están acostados. Pero estos muertos, porque les sigue llamando muertos, no están acostados, están ¿cómo? Están de pie, están levantados. Entonces quiere decir que han resucitado, pero siguen estando muertos. Oiga, tremendo eso. Sí, el Señor los levanta de la muerte, pero como ellos murieron sin arrepentimiento, sin creer en el Señor, para Dios siguen estando muertos espiritualmente. Por eso ellos están de pie ante Dios, pero la Biblia dice y empieza: y vi a los muertos. El Señor resucita también a los incrédulos, pero ellos para Dios están muertos y van a ser juzgados. Y los libros fueron abiertos, y otro libro, el libro de la vida. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre cuál es? XX tres palitos. Busque ahí XX tres palitos en el libro de la vida. No está, entonces
le toca sótano. A ese no le toca cielo, le toca sótano, hermano. Fuego donde la llama nunca se apaga y dice que el gusano nunca muere. Le toca sótano, fuego. Le toca la condenación de su alma. Pero también dice, y otros libros fueron abiertos. Estamos juzgando a una persona. A la persona que se le va a juzgar en este mundo todavía, si lo están condenando por algo, le tienen que mostrar las pruebas. Si no hay pruebas, lo que diga la otra persona es inoficioso y pasa por mentiroso y calumniador. Tiene que mostrar las pruebas. Si no hay pruebas, no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? En el libro de la vida no están, entonces ya están condenados. Y le dice, mire, usted es condenado porque, mire, su mamá era cristiana, le predicó del Señor y usted no quiso. Lo invitaba a la iglesia y usted se burlaba de ella. Aquí está, mire. Y usted nunca se arrepintió. A usted le predicaron el evangelio del Señor en un parque, allá en el Boulevard del Río, en la ciudad de Cali. Allá le predicaron del evangelio una y otra vez. Pero usted se burlaba, usted se reía, usted nunca buscó de Dios, usted nunca se arrepintió, ni siquiera en el último suspiro. Porque muchos en el último suspiro se arrepienten y son salvos. Acordémonos del ladrón arrepentido. Ese a lo último se salvó. Bueno, a lo último, pero gloria a Dios, se salvó. El otro no. El otro ni a lo último se salvó porque ese no se arrepintió. Ah, bueno, de pie ante Dios. Y le van a decir, mire, usted un día prendió el televisor, estaban en una predicación, usted lo que hizo fue apagar el televisor. Es más, usted era tan tacaño que si de pronto se quedaba viendo algún culto de la predicación de la palabra, cuando pasaban a recoger los diezmos y la ofrenda, usted apagaba el televisor. Tacaño hasta no dar más. Y usted no creía en eso. Pasaba por las iglesias y se burlaba. Allá están lambiendo ladrillo. Y se burlaba. Usted le decía, mira, se le predicó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y usted no quiso buscar, usted no se arrepintió. Entonces, por esto es que usted no aparece en el libro de la vida. Y por cuanto no está en el libro de la vida, ¿va para dónde? Va, como dice aquí la escritura, mi amado, al lago que arde fuego y azufre. Ah, gloria al Señor por su palabra. Todas las personas creyentes y no creyentes, es decir, incrédulos, que mueren, van a un juicio ante Dios. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. ¿Llegamos? Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Para los hombres está establecido para todos la primera muerte, pero no para todos es la segunda muerte. La segunda muerte, que es la espiritual, que es la condenación, es para ¿quién? Para los incrédulos solamente. Pero la Biblia me dice que está establecido por Dios mismo que cuando mueren físicamente, la primera muerte, la física, entonces después de la muerte física, ¿qué es lo que viene? El juicio de Dios para esa persona. O juicio de salvación y vida eterna para el creyente, o juicio de condenación, de castigo eterno para el incrédulo, para el pecador no arrepentido. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces mire que toda persona, aún después de la muerte física, toda persona tendrá que comparecer ante Dios. Todo mundo va a estar delante del Creador. Toda criatura, creyente o no, hermano, tiene que comparecer ante su Creador, a rendirle cuentas. ¿A quién? A papá Dios. Todo mundo. Vámonos con las almas de los creyentes. Las almas de los creyentes, mire, apenas la persona físicamente muere, el creyente, las almas de los justos de Dios
de inmediato van a gozar de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios esperarán la redención de sus cuerpos físicos en el día de la primera resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. De inmediato, es de una. O sea, el creyente muere e inmediatamente va a gozar ¿de quién? De la presencia y de la gloria de Dios, mi amado hermano, inmediatamente. Ese se goza en la presencia del Señor. Para el creyente, la muerte física, es una cesación temporal de la vida corporal y la separación entre el alma y el cuerpo. O sea que el alma del creyente inmediatamente va a gozar de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios esa alma redimida está esperando la redención de su cuerpo físico, que su cuerpo físico resucite, porque somos un ser integral. La parte inmaterial, la parte almática espiritual, y la parte material, que es la parte física, está unida. Pero cuando el creyente muere, ¿dónde está el alma? Su parte espiritual inmaterial, ¿dónde está? Con Dios. ¿Y su parte física dónde está? En polvo en la tierra. ¿Qué hace el Señor? Como somos un ser integral, en la resurrección de los creyentes, cuando el Señor arrebate la iglesia, el cuerpo redimido se une al alma redimida y estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Dónde nos enseña eso? Segunda de Corintios 5:8. Vamos a Segunda de Corintios 5:8. ¿Llegamos? Dice así: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire cómo el apóstol Pablo mira la muerte física. No la mira como nosotros. Claro, a nosotros nos duele cuando parte un ser querido. Somos seres humanos de carne y hueso, tenemos un corazón, no tenemos una piedra. Una piedra no siente, un corazón sí. Pero ¿cómo está el alma del creyente una vez muere físicamente? ¿Cómo está? Hermano, está en la presencia y en la gloria de Dios, está en un disfrute, una bienaventuranza total y plena. Y el apóstol Pablo dice: mire, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, quisiéramos ya físicamente no estar en este mundo, pero presentes ¿en quién? En el Señor. O sea que el apóstol Pablo entiende que el alma del creyente inmediatamente muere. ¿A dónde va? A gozar de la presencia de Dios, porque él dice: y presentes en el Señor. ¿En qué momento el alma está presente en el Señor? Cuando está ausente del cuerpo físico. O sea que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. La separación del alma y del cuerpo. Ahí está la muerte. Otro pasaje bíblico, Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: lo cual es muchísimo mejor. Mire lo que el apóstol Pablo entiende, lo que le pasa al alma del creyente una vez físicamente muere. Él dice: mire, estoy en una encrucijada, porque él dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué son esas dos cosas? Ambas cosas, dos cosas. ¿En qué él está en esa encrucijada? ¿De seguir con vida física para seguir predicando el evangelio, o de morir físicamente para estar presente en el Señor su alma? Dice: estoy aquí en estrecho, no sé. Pero luego termina diciendo: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor. ¿Por qué el apóstol Pablo le ve la muerte física como él le denomina? Muchísimo mejor. Nosotros lo vemos muchísimo peor. Pero la Biblia, el alma del creyente que muere, les dice que es muchísimo mejor. Claro, porque esa alma ahorita va a gozar de la presencia y de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo lo entiende, por eso él dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es muchísimo mejor? Físicamente morir, porque el alma va a gozarse en la presencia del Señor nuestro Dios. Por lo tanto, la muerte para el creyente no es un castigo. Aunque la muerte física es consecuencia del pecado, el que tiene, escúcheme bien, su fe en Cristo Jesús, que es la vida eterna, que es la vida en abundancia, que es la vida misma, que es Dios mismo, y Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ese creyente ha pasado de muerte a vida y no hay condenación para el creyente. Para el creyente no hay condenación. Para el incrédulo sí hay condenación, pero para el creyente no. ¿Dónde nos enseña esto? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que para el creyente no hay condenación. La pregunta que dice, ¿la salvación se pierde o no? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Se pierde o no la salvación? Si es un creyente, el que está, no hay condenación ¿para quién? Para el que está en Cristo. Pero si era una persona que parecía creyente, para ese sí. Porque esto no es de parecer ser cristiano, no es de parecer ser cristiano, es ser cristiano. No sé si me hago entender. Claro. Y ser cristiano va más de venir a la iglesia, es aplicar lo que se nos enseña en la iglesia de la palabra de Dios. Yo que me gano con venir y recibir la palabra de Dios y salgo de la iglesia y no practico absolutamente nada. Yo soy creyente desde el mes de enero del año 1997, me convertí al Señor, estaba joven. No es que esté viejo ahorita, no, yo no estoy viejo. Estoy pasadito de años, que es diferente. No estoy viejo, pero estaba más joven. Me convertí joven al Señor. Joven pero mundano. Empecé muy sardino, mundano, en discotecas, en rumba, en trago, en fin. No fui vicioso en el sentido de marihuanero y todas las cosas, pero sí tenía otros vicios. Al fin y al cabo, ¿son qué? Vicios son vicios. Vea esas discotecas de aquí en la calle Quinta. No, ya la han cerrado la mayoría. Todas pues no todas, no todas es un decir, conocía muchas. De la Quinta y de la Roosevelt. En la Roosevelt había una que llamaba Melodías del Caribe. Ahí mantenían. En el estadio también había una. ¿Yo qué me gano si hubiera venido a la iglesia y todavía en el mundo de pecado? ¿Qué me gano con eso? Nada. ¿Cómo se sabe si una persona es creyente? Porque anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pastor, ¿y cómo yo sé que soy cristiano? Si has tenido un cambio de vida. El que mienta, ¿qué dice la Biblia? No mienta más. El que roba, dice, trabaje. O sea, el cristiano tiene que tener un cambio de vida. Eso no es de apariencia. Porque hay personas que tienen la manga larga, la blusa larga y la lengua larga. Ahorita no estoy diciendo que blusa larga y falda o vestido largo es pecado, no, yo no estoy diciendo. De hecho, las mujeres se ven hermosas y bien bonitas así. Sino que lo malo ahí no es eso, sino que lo malo es la que
La lengua larga. Entonces, ¿qué me gano con venir a la iglesia y todavía tener la lengua larga? ¿Qué hay que hacerle a la lengua larga? Dígale, móchele a la lengua, móchele a la lengua. Esa lengua larga, ¿qué significa? Chisme, bochinche, murmuración, mentira, calumnias, infamia y todos lo parecido a eso. Bueno. Entonces vemos aquí por la palabra del Señor en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Usted qué es? Un creyente. ¿Y usted es salvo o no es salvo? Claro que es salvo. Es salvo. Es salvo. No hay condenación. Ni ahora en vida, ni después de la muerte física. No, porque ha pasado de muerte a vida. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Mira lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es para el creyente? Es ganancia. ¿Cómo Pablo va a decir que el morir es ganancia? Uno lo ve como pérdida. No, ¿qué le pasó? Ay, perdí a un familiar querido. Si es creyente, no lo perdió. El creyente, el morir para el creyente, ¿qué es? Ganancia. Dice la palabra del Señor, no es pérdida. ¿Por qué? Porque el creyente ahora ha pasado, una vez convertido, ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación y vida eterna. Recuerde, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Que si la salvación se pierde o no se pierde. Si parecía creyente, pues claro, ese que parece no va a ser salvo. Pero el creyente es creyente y es salvo. El creyente, no el que parece ser creyente. Recordemos lo que el Señor le dijo al ladrón arrepentido en Lucas 23:43. ¿Qué dice Lucas 23:43? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. El Señor le dijo a una persona que iba a morir en ese momento, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno dice: pero ¿cómo va a estar si va a morir? Como pasó, el ladrón arrepentido murió en la cruz, en su cruz. Pero el Señor al ladrón arrepentido le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, dando a entender que va a una vida eterna, a una vida en abundancia después de la muerte física. Él no dice: ay, te vas a morir y ya, después de muerto ya, todo el mundo muerto. No. Dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, vivirás. Hoy estarás conmigo en el paraíso, vivirás, no morirás. Aunque este ladrón murió en su cruz, crucificado, ese mismo día, al morir, iría con Cristo al cielo y a disfrutar de la presencia de Dios. Y el estar con Cristo después de la muerte es estar en el cielo. Diga conmigo: estar con Cristo después de la muerte es estar en el cielo. Así es. Antes de la venida de Cristo a la tierra, el cielo para los creyentes era llamado el seno de Abraham. Así se le llamaba, el seno de Abraham. Lucas 16:22-25. Lucas 16:22-25. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿En dónde? En su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. La parábola del rico y el Lázaro. El Lázaro representa el creyente, el pecador arrepentido. Y el rico representa el incrédulo, el pecador no arrepentido. ¿Para dónde fue Lázaro? El pecador arrepentido, el creyente, ¿para dónde fue? Dice la Biblia: para el seno de Abraham. ¿Y para dónde fue el rico? Que representa al incrédulo y representa al pecador no arrepentido. ¿Para dónde fue él? Dice: para el castigo eterno. Entonces vemos que a donde iban las almas de los creyentes antes de Cristo se le llama seno de Abraham. Pero después de Cristo, el alma de los creyentes, después de la muerte física, va ¿a dónde? Al paraíso de Dios, es decir, al cielo de Dios, al reino de los cielos, al reino de Dios, a heredar lo que hemos creído en vida. Después de la venida de Cristo a la tierra, es llamado paraíso. Después de la venida de Cristo. Antes seno de Abraham, ahora se le llama paraíso de Dios. Lucas 23:43, lo que el Señor Jesús le dijo a el ladrón arrepentido, que le dijo: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Quedamos claros allí, conforme a la palabra del Señor. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, o sea, el cielo de Dios, el paraíso, el reino de los cielos. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea que el apóstol Pablo, él tuvo espiritualmente algo que Dios lo llevó. ¿A dónde llevó el Señor al apóstol Pablo? Al cielo. Lo llevó al paraíso, es decir, el cielo de Dios. Y él dice: si yo estaba en el cuerpo físico o fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, él no puede explicar eso. Él dice: no sé si me llevó totalmente alma y cuerpo, o no sé si me dejó el cuerpo aquí y el alma me la llevó. No lo sé, no puedo explicarlo. Lo que sí sé es que estuve en el cielo, el paraíso. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo al cielo de Dios, a donde van las almas de los creyentes? Le llama ¿cómo? Paraíso. Le llama paraíso, el cielo de Dios, el reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 4, hijo. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. O sea, en la presencia de Dios, delante del trono de Dios, es decir, el mismo cielo de Dios. Se le llama ahora paraíso porque es el lugar que Dios ha destinado para sus hijos. Un paraíso restaurado, elevado a un nivel muy superior en comparación con el primer paraíso, a donde Dios colocó a Adán y Eva y que por causa del pecado los expulsó. O sea que dentro del plan de Dios está que el hombre esté en el paraíso. El primer paraíso, Adán y Eva, allá el Señor los sacó. Y no porque no pagaban arriendo, no, sino porque pecaron contra Dios. Y el Señor le dijo: se van de aquí de patitas a la calle. Y puso 2 ángeles con espadas de fuego desenvainadas para que ellos no entraran y tomaran del árbol de la vida. Y el Señor los sacó de ese paraíso.
Pero el Señor tiene un paraíso superior, elevado a un nivel inmensamente infinito, muy superior al primero. ¿Sabe por qué? Porque es su misma presencia, porque es su misma gloria. Porque es estar delante del trono del Señor, del cielo de Dios. Bueno. Entonces la muerte para el creyente es el primer paso a un estado de vida de resurrección, vida glorificada, vida incorruptible, vida eterna, pero consciente, llena de gozo y de alegría. En ese estado intermedio, pero también para siempre estará lleno de gozo y de alegría. También las almas de los creyentes disfrutan de la compañía de otras almas de creyentes de todos los tiempos y de otras criaturas de Dios en el cielo. Claro, no solamente está Dios y las almas de los creyentes, hay otras criaturas también en la presencia de Dios. ¿Quiénes serán? Hebreos 12, 22 al 23. Vamos al libro de Hebreos 12. Al 23 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, mire lo que dice, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, en el libro de la vida, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que el alma del creyente, una vez físicamente muere, está gozándose de la presencia de Dios delante del trono del Señor, está alabando al Señor, se está gozando. Pero no está solo allí las almas de los creyentes, también están los ángeles de Dios. Y me habla la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea que allá están todas las almas de los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y de los del tiempo de Jesús, que se le conoce como el tiempo intertestamentario. Recuerden, Antiguo Testamento, intertestamentario y Nuevo Testamento. Antes, Antiguo Testamento antes de Cristo, intertestamentario cuando estaba Cristo en la tierra, y Nuevo Testamento después de Cristo Jesús, cuando asciende a la diestra del Padre. Entonces mire que allá están con los ángeles de Dios. Allá están con Gabriel, el ángel. ¿Con quién más? Con Miguel, pero no Miguel el de la tienda o el de la panadería. No estamos hablando de ese. Cuando hablamos de Miguel, hablamos del arcángel Miguel, del arcángel Gabriel y de todo. ¿Sabe cuántos ángeles hay? Son innumerables, incontables. Son millones y millones de ángeles en la presencia de Dios. Y allá, juntamente con los ángeles, en la presencia de Dios, van las almas de los creyentes a gozarse y a deleitarse en Dios. Porque no hay nada más gozoso, más bienaventurado y más alegre que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Así es. Vamos ahora con las almas de los incrédulos. Porque recordemos que el alma, una vez en la concepción, Dios coloca el alma en ese cuerpo físico, en el vientre de la madre. La vida de un ser humano no es después del nacimiento. El aborto es un pecado y es un asesinato. Es una vida. Menos mal que los que promueven eso, promueven el aborto. Menos mal que su mamá no pensaba así. Porque si la mamá del que ahora promueve y defiende el aborto hubiera tenido un pensamiento abortista, ese que defiende el aborto no hubiera nacido. Lo hubieran ¿qué? Abortado. O sea, el que defiende el aborto tiene vida porque su mamá no lo abortó. ¿Qué es el aborto? Es un asesinato. Es un vil asesinato. Mire, si alguien viene a asesinarlo a uno, pues uno
Uno corre, se defiende, hace algo, grita, auxilio, zorroco, ve digo socorro, Aulosio, ve digo auxilio. Que está nervioso, ¿no? Si alguien viene a agredirte, usted hace algo, al menos grita, se defiende, ¿o qué? Sale corriendo. Pero un niño en el vientre de una madre, ¿qué hace? Las almas de los incrédulos, que son los pecadores no arrepentidos, van de inmediato al castigo eterno. La muerte para los incrédulos es el comienzo del castigo. Es el comienzo, no es el castigo en plenitud, es el comienzo del castigo. Y es el comienzo del castigo y la condenación eterna. Vamos a verlo. Juan 3:36. Pero si alguien ha abortado, reconoce que pecó contra Dios, que le quitó la vida a ese niño en su vientre que no tenía cómo defenderse, y le pide perdón al Señor, ¿qué va a hacer el Señor con esa mujer que abortó a su hijo? ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a perdonar, como el Señor también perdonó nuestros pecados. Juan 3:36. Nuestros pecados no fueron el aborto, tal vez fueron otras cosas, pero así como Él perdonó esas otras cosas, también perdona el aborto cuando hay un corazón arrepentido. Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, mira, el que rehúsa, el incrédulo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, gloria a Dios. Pero el que se rehúsa a no creer, a no caminar en el Espíritu, sino en la carne, en las obras de la carne, mas no en el Espíritu, esa persona no verá la vida, sino que ¿qué es lo que va a ver esa persona después de la muerte física? ¿Qué es lo que va a ver? La ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo se quita la ira de Dios sobre una persona? Cuando se arrepiente y le pide perdón al Señor de corazón. Antes no, antes está ese juicio allí. Dios anhela que se salve. Apocalipsis 24:6. Ya habíamos leído esta parte, pero vamos para alimentar más esta enseñanza. Dice así, Apocalipsis 24:6. Y vi tronos, y se sentaron sobre él los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, es decir, los mártires de Cristo, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que el alma de los creyentes, una vez su cuerpo físico ha sido redimido en el arrebatamiento de la iglesia y se une el alma redimida con el cuerpo redimido, esas almas reinaremos con Cristo en el milenio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para los creyentes viene la primera resurrección. La segunda resurrección no es para los creyentes, sino para ¿quién? Para los incrédulos. De lo que hablamos allí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio ante el gran trono blanco. La Biblia me enseña que bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que segunda muerte? O sea que hay una primera
y hay una segunda. ¿Cuál es la primera muerte? La física. La física, esa es la primera muerte. Pero esa no es la grave, porque al fin y al cabo, pues hermanos, si nos llama, nos vamos con el Señor. Lo cual es muchísimo mejor, dice la palabra de Dios. El problema no es la muerte física. Miren, los principios de valores en este mundo están totalmente trocados. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos ¿qué? Bueno. Y la persona se llora y tiene allí, y claro, yo entiendo el dolor, pero hermano, lo grave no es morir la primera vez. ¿Qué es lo grave? La muerte segunda. Pero la muerte segunda no es para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿A qué le llama la Biblia, la palabra de Dios, la muerte segunda? La condenación eterna. Créalo o no lo crea, así es. Es como Dios. Dios existe. Crea la persona o haya gente que no crea en Dios, Dios existe. Dios es real. La Biblia no muestra ni da lugar a pensar a una segunda oportunidad para salvación después de morir físicamente. No hay una segunda oportunidad para recibir la salvación. No hay segunda oportunidad. Sí hay oportunidades, pero mientras estemos ¿cómo? En este cuerpo físico, ahí sí. Pero una vez la persona físicamente muere, ya no hay oportunidades después de la muerte física. Por eso la salvación es en vida. ¿Cómo es la salvación? Para recibirla, creerla ¿en qué? En vida. Porque es que creer en Dios siendo ateo, después de morir e ir y ver que Dios existe, pues cualquiera. La persona muere físicamente como atea, incrédula, no se arrepiente, no busca a Dios de corazón, nada, muere en su pecado, en su incredulidad. Y luego vaya, Dios existe, Dios es real, veo los ángeles, mi mamá que iba a la iglesia, aquí la veo, los ángeles, veo a Gabriela, al arcángel Miguel. Pues hermano, pues allí todo el mundo va a creer. Por eso la salvación se recibe es ahora y en vida. Sí, hay oportunidades, muchas, pero en vida. Después de morir, no vale ni chicha ni limonada. Por el contrario, lo que muestra es el castigo inmediato para el alma incrédula. Romanos 2, 5 al 9. Ya vamos terminando. Hoy es una enseñanza, hoy es pura doctrina, mi amado. Doctrina. Pura edificación. Romanos 2, 5 al 9. Dice así. Pero por tu dureza y por tu corazón, mire lo que dice, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, es decir, los creyentes, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. ¿Qué quiere decir judío y griego? Que ahí estamos todos los seres humanos. Sea judío o sea no judío, al cual se le llama gentil, si se murió sin arrepentirse, ¿para dónde va? Al castigo eterno. Al castigo eterno. Recordemos la parábola del rico y el Lázaro en Lucas 16, 22 al 26. Lázaro representa al creyente, al pecador arrepentido, y el rico representa al incrédulo, al pecador no arrepentido. Y él dijo, me voy a pasar para donde está Lázaro, o sea, me paso del infierno, ¿a dónde? Dijo el rico allí, me paso del infierno, ¿a dónde? Al cielo. Porque es que esto acá, esto
Esto no es dolor, el gusano nunca muere, la llama nunca se apaga, o sea, es condenación eterna. No, esto acá no me gusta, yo me voy para el cielo. Y cuando se iba a meter allá al seno de Abraham, hoy día paraíso, el cielo de Dios, y le dijeron, pare, mijito, usted para acá no puede entrar, porque hay una cima entre ustedes y nosotros. Ni de donde ustedes se pueden pasar acá, ni los de acá se pueden pasar para allá. Pero él se iba a ir, ya se iba de una. Me acordé de de un reel, de Facebook, reel. Entonces aparece allí la primera imagen, ¿no? Bendición o maldición. Entonces la persona, bendición o maldición. Entonces la persona decía, ¿qué? Bendición. Claro que sí había maldición, ¿no? Entonces, otra vez. Cielo o infierno. ¿Y para dónde se iba la persona? Uy, cielo, tiraba aquí. Un video de esos de Facebook, un reel, ¿cierto? Reel, eso, perfecto. Y luego pasaron, usted ya sabe, ¿no? De vida a muerte. ¿Y para dónde escogió la persona? La vida. Eso sí. Entonces cogió la bendición, cogió el cielo, cogió la vida. Y luego aparecía iglesia y discoteca. Dijo, no, la discoteca. Y sótano, papá. Sótano. Mire, ¿usted qué pensaría de mí como creyente? Más que como pastor, porque yo más que pastor soy creyente. Más que pastor soy un hijo de Dios. ¿Usted qué pensaría de mí como creyente, hijo de Dios? Si usted me ve por allá en una discoteca tomando licor con la que no es o con la que es, ¿usted qué pensaría de mí? Si me por allá saliendo de una discoteca vuelto una nada, borracho con el cierre abajo, ¿usted qué pensaría de mí? Pero este es el pastor. ¿Usted pensaría de mí no como buen testimonio, sino que como mal testimonio? Y así es. A mí esto me impactó porque la persona quiere bendición, la persona quiere vida eterna, la persona quiere cielo, la persona no quiere maldición, la persona no quiere muerte, pero la persona no quiere iglesia, quiere el mundo de pecado. Y recuerde que no es parecer ser cristiano, es ser cristiano. Porque parecer ser cristiano hasta el diablo. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Sí, parecer ser cristiano hasta el diablo, porque el diablo, dice la palabra de Dios, es el engañador. Y el que parece ser cristiano y no lo es, ese está engañando. Pero se está engañando a sí mismo, porque Dios conoce su corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Entonces, el rico, que representa al incrédulo y al pecador no arrepentido antes de irse de este mundo físicamente, permaneció en la condenación, no pudo ir. ¿Qué nos demuestra eso? Hermano, que después de muerto no valen. ¿Cuántas misas es que hay que disque para un muerto para sacarlo del día del alma en pena? ¿Hay que sacarlo cuánto según la Iglesia Católica? 9 misas. No, pues qué bueno, no, pues. Hermano, hagamos y deshagamos, dejo las misas pagas. Es más, no pago 9, pago 27. Y acá hago y deshago, y adúltero, y borracho, y vicioso, y mentiroso, y calumniador, y engañador, y torcido. Pero ya pagué la misa en vida. Ah, no, pues yo pregunto, ¿para qué? Si es así, ¿para qué murió Cristo entonces? No tiene sentido que Cristo Jesús hubiera venido a morir en la cruz por causa de nuestros pecados, si la salvación es por hacer unas misas después de que la persona físicamente muere. Con todo el amor y el cariño le hablo a usted que es católico, pero yo tengo que decirle la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Cuánto lo creen?
La verdad duele. Y quiere que le diga la verdad. No nos gusta la verdad. Nos incomoda. Pero qué bendición que nos digan la verdad. Porque el diablo nos engaña y nos mantiene en la mentira. Y el ser humano está contento y feliz. Pero eso es lo que lleva a la condenación del alma. Así que mi amado, mire lo que dice Marcos 9:43 y con esto terminamos. Y luego 47 al 48. Óigame, mire lo que hace Dios. Dios cambia la maldición ¿en qué? En bendición. Dios cambia la condenación en salvación. Dios cambia nuestra vida, nos hace nuevas criaturas. Una de las discotecas donde yo iba a bailar cuando era soltero, yo me casé ya en Cristo Jesús con mi esposa ya habiendo conocido al Señor. Nos conocimos en la iglesia y nos casamos en la iglesia. Una de las discotecas donde yo iba a bailar frecuentemente, aquí en la calle Quinta, hoy día es un salón de eventos. ¿Un salón de eventos familiar? Es el que queda aquí, a media cuadra de donde estamos. Y sabe que años después, cuando ya era convertido, ya me había casado, ¿dónde Dios nos llevó para empezar la iglesia? Al lugar donde yo iba a las cosas del mundo y del pecado. Y a ese lugar Dios me lleva, pero para empezar esta misión. Oh, hermano, eso es tremendo, maravilloso y glorioso. Mire lo que Dios hace. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué dice la palabra? Córtala. Ya le voy a explicar esto. Porque si no explico esto, de aquí 8 días veo un poco de mancos. Mi hermanita, ¿y qué le pasó? Pastor, y la mano me estaba como que era piedra de tropiezo, me estaba haciendo caer, mejor me la corté, pastor. No, no es así, mucho cuidado. Mejor te es entrar en la vida manco, o sea, en el reino de los cielos, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué dice la? Por eso no podemos ser literalistas. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, el tener la mano larga ahí es robar, ¿no? Representa el robo, alguien que roba. Entonces dice, si tú robas, mejor córtate la mano. ¿Cómo así? Físicamente no, quiere decir deje de qué, deje de robar, hermano. Pero él dice, es mejor entrar manco en el reino de los cielos, en la vida, que ir con las 2 manos ¿a dónde? Al infierno, o sea, en una vida de pecado y de mentira. Sigamos acá y aquí terminamos. 47 y 48. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. O sea que la Biblia me habla del infierno para las almas incrédulas. Y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, o sea, usted está viendo lo que no debe de ver. Dice, sácalo. Ese sácalo significa arrepiéntase. No sacarse el ojo físicamente. Porque con la mano, ahorita con el ojo de aquí 8 días veo un poco de hermanos con parches aquí. Y hermanito, ¿usted qué le pasó? No, es que la Biblia dice que si por ese ojo estoy viendo mal, estoy viendo el pecado, mejor sacarme. Me lo saqué, pastor. No es eso, no es literal. Sacar el ojo es arrepentirse. ¿Qué es sacar el ojo allí? Arrepentirse. ¿Qué es lo que está viendo, mi hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? La mano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a rendirle cuentas a Dios. Colócate en pie, vamos a orar. Este es el estado intermedio, en este caso del alma, entre la muerte y la resurrección, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Papá Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es espíritu
y tu palabra es vida. Tu palabra es verdad, pero no es una verdad terrenal, es una verdad celestial, es la verdad absoluta. Y tu palabra nos muestra claramente que la muerte física para el creyente no es en sí muerte, porque ha pasado de muerte a vida el creyente. Que el alma del creyente está en la presencia de Dios, está gozando, está descansando en Dios, pero es un descanso en gozo, en alegría, en actividad en el reino de los cielos. No es un descanso inactivo allí quieto, no. Esa alma redimida se está gozando en la presencia de Dios, en la compañía primero del Señor, pero también de ángeles, los ángeles de Dios, millares y millares de ángeles de Dios, pero también de los justos del Antiguo Testamento, del tiempo intertestamentario y del Nuevo Testamento, Señor, que ya están allá en la presencia de Dios. Nos gozamos todos gozándonos en la presencia de Dios. Pero también el alma de los incrédulos, que es el pecador no arrepentido, cuando la persona muere y no se arrepiente de su vida de pecado, esa alma también vive, esa alma es eterna, pero no una eternidad con Dios, sino una eternidad de condenación, una eternidad de dolor, una eternidad de fuego eterno, que la Biblia le llama el infierno, de castigo eterno. La Biblia lo muestra. Y luego el Hades y la muerte, en Apocalipsis dice, es lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea que el condominio para los incrédulos, el condominio, la parcelación para los incrédulos, para los pecadores no arrepentidos después de morir físicamente, ese condominio, parcelación o edificio se llama lago que arde con fuego y azufre, después del juicio ante el gran trono blanco. Antes del juicio ante el gran trono blanco, la palabra de Dios le llama el infierno. Padre amado, hay oportunidad de Dios para salvación, sí, no una, sino muchas, pero en vida, porque después de morir, si la persona se murió sin arrepentirse, sin creer, sino que se muere en su vida de pecado, para esa persona ya no hay otra oportunidad. Porque el ser salvo es ahora en vida física. El ateo, creer en Dios después de morir y ver a Dios, pues obvio, pues si ya lo está viendo. Hay que creer en Dios es ahora. Mi amado, Dios te está llamando. Para cuando el Señor nos llame, o porque partamos físicamente de este mundo, o cuando Él toque la trompeta en el arrebatamiento o en el rapto, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, donde los creyentes que estén o que estemos vivos, nuestros cuerpos físicos van a ser transformados en cuerpos gloriosos y recibiremos al Señor en el aire. Dios tiene destinado para las personas es la herencia del reino de los cielos, pero es en vida donde decidimos o el paraíso de Dios, que es el mismo cielo de Dios, que es el reino de los cielos mismo, que es la Jerusalén celestial, que Señor amado Jesús, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, la Jerusalén del cielo. A esa herencia en el reino del cielo, esa vida eterna se recibe ahora en vida. Por eso diga conmigo, Señor Jesucristo, yo creo en el poder de tu palabra. Diga, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, Jesús, Hijo de Dios. Moriste por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Te abro mi corazón, mi mente y todo mi ser, y te recibo como mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, y gracias, Señor, por hacerme heredero de tu reino y por anotar mi nombre en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo. Diga, cuando el Señor me llame,
me iré a disfrutar de la presencia, de la gloria de Dios y a heredar el reino de los cielos por la eternidad. Porque Dios me llamó de condenación a salvación. Diga, Dios me llamó a vida eterna, vida en abundancia, en la Jerusalén del cielo, en el reino de los cielos. Amén y amén. Y déle ese fuerte y grande aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria.